con la realidad social y sin otro particular, mesa de opiniones abierta. Bienvenido, Gerardo, ¿cómo te va? Muy bien, gracias por la invitación. Te quería preguntar, para arrancar con un tema que me pidieron expresamente que consulte. Sabiendo que formaste parte de la anterior gestión, en tu caso como concejal, quería preguntarte un tema que es fundamental para en general los barrios de Bariloche, que es el tema del gas. Estoy al tanto de que se ha habilitado para barrios nuevos, como puede ser tengo alguno de acá, el Dos Valles, o inclusive seguramente el Tecnópolis que se está llevando a cabo, también debe tener una buena calidad de gas, digamos de alguna manera, hablando mal y pronto. Pero yo me pregunto, hay gente que hace 13 años está sin gas en barrios como puede ser, por ejemplo, El Vivero, donde ni siquiera tienen gas a medias, sino a tercios, diría yo, o por ejemplo, puede ser el Nahuel Huevo. Sí. ¿Qué pasa con el tema del gas? A ver, son dos cuestiones para cerrar la discusión o el entendimiento del tema para ponernos en enfoque. Por un lado es la capacidad real de tener infraestructura en la puerta para poder tener gas en la vivienda, en el edificio o en la institución donde se requiera. Eso requiere una inversión previa respecto de poder generar la infraestructura para llegar con el troncal principal y poder realmente distribuir luego el último tramo, que muchas veces está a cargo de las familias, con lo cual son demora a veces la implementación. Poder equipar una casa con gas conlleva no solamente la instalación del matriculado y la red de gas del caño, digamos, sino también poder comprar los equipos que estén homologados para poder estar conectados con esa red. Si no me equivoco, se exige la cocina y un calefactor y un termotanque como para poder tener esa instalación. Eso es muy oneroso. Muchas veces, por más que estén gas en la puerta, las familias no tienen o no han tenido en el último tiempo, por el contexto económico, la posibilidad real de conectarse en el tiempo que se desea. Eso con el sobrecosto de poder calefaccionarse con leña, con gas de garrafa o con el mecanismo de calefacción que tengan, o eléctrico. Ahora bien, pasa muchas veces que tenés la conexión hecha, que no está el impedimento de la conectividad interna del edificio. El problema que tenemos en la ciudad, y esto ya acarrea varios años, es la falta de, vamos a llamarlo a grosso modo, de presión de gas, digamos, que tenemos en la zona por las deficiencias en la planificación de los gasoductos que había en la región. Vos te acordarás, digamos, de lo que fue en su momento la crisis del gasoducto cordillerano, que estuvimos incluso sin gas varios días, que todo el conflicto que se dio. El problema que se ha surgido en el último tiempo, que parecía haberse resuelto, esto ya 6-7 años atrás, es que, por lo que se advierte posteriormente, faltaron o un dimensionamiento adecuado de las plantas de regasificación, digamos, de compresión del ducto, que permitan que cuando vos abras la llave de gas y la abre el vecino, no compitan por la presión, digamos, básicamente del servicio y tengan buena calidad de servicio. Hoy el problema que tenemos es, por un lado, la falta de infraestructura. Faltan barrios donde vos llegues con la obra puntual del tramo de gas y luego la conectividad del vecino. Pero aún si eso estuviera, hoy tenemos muchos reclamos y nos ha tocado ver en el último tiempo el reclamo en ese sentido de la falta de, teniendo la conexión, habilitación digamos, de la empresa prestadora, porque justamente no están en las condiciones de prestar el servicio en condiciones. ¿Por qué? Porque falta presión. De hecho, hay varios reclamos, creo que también hay un reclamo judicial al respecto de una ONG de atención al consumidor, justamente porque no se han hecho las obras de infraestructura, que eso pagan varios millones de pesos, digamos, para poder generarse, pero la realidad es que no se previeron adecuadamente para el tamaño de Bariloche, para el crecimiento proyectado de Bariloche, y que vos puedas tener no solamente el recurso, sino también la capacidad real de utilizarlo, porque que venga el primer frío y la gente no pueda calefaccionarse, realmente es un problema. Con el condicionante, y ahí a mí me genera a veces mucho ruido, es el sobrecosto que pagan las familias respecto de las del pasado. Yo hablaba justamente por el tema de una vecina que me planteaba que estaba consiguiendo la garrafa arriba de 10.000 o 11.000 pesos. Cuando el promedio de un trimestre de una conexión de gas domiciliario por una familia muy chica, vamos a poner un ejemplo, tomando referencia personal, no supera por creces más de la mitad de ese valor. O sea, hay una desigualdad respecto de la accesibilidad del costo, de lo que implica el costo de red, de lo que implica obviamente el costo de mantenerse con garrafa, que obviamente es mucho más caro, mucho más complejo y que sin el acompañamiento... ¿Cuál sería la solución, más o menos? Es la inversión en red pública de gas
y la exigencia de las empresas que todo el erario que se pone justamente para el servicio sea como corresponde. Hacer un gasoducto sin hacer las plantas de compresión o no pensar las cuestiones técnicas que van a condicionar ese acceso, bueno, es tiempo perdido. Si en 10 años se hizo, es una inversión mucho más cara hoy que hace 10 años atrás. Entonces ahí tenés un problema de planificación estratégica de lo que hace al servido del gas en la región. Con la, si se quiere, situación compleja o graciosa, no fue tan compleja, de que somos en la Patagonia los productores de gas mayoritarios del país. O sea, tenemos gas en la región, en nuestras provincias, pero falta la infraestructura. Realmente tenés una discusión respecto de las empresas prestadoras, muchas veces reguladas por organismos nacionales, y los esfuerzos tal vez que puedan hacer o no los gobiernos locales o provinciales. De hecho, la provincia de Río Negro, cuando invierte en su momento lo que es el gasoducto de la región sur, la línea sur, el Plan Castelo, bueno, justamente hizo la obra de infraestructura para poder traer el gas del troncal principal, si no me equivoco, que pasa por la ruta 3, que va del sur hacia Buenos Aires, y traer el gas hacia la línea sur, para abastecer a 17.000 personas. En términos económicos, fue la obra más cara del Plan Castelo. Sin embargo, socialmente es la que le permite a los vecinos de la línea sur estar ahora en estos días inaugurando los últimos tramos de conexión domiciliaria. Y bueno, lo que hace falta justamente es que cada una de las partes haga lo que corresponde. Los estados provinciales o nacionales, en algunos casos cuando se puede, también municipales, acompañar la inversión dura, digamos, de los troncales principales. O que se le exija vía tarifa a las empresas que hagan esa inversión. O sea, o lo paga el consumidor en su boleta y debería haber un marco mucho más duro respecto a la exigencia de la inversión, o bien lo puede hacer la inversión en los gobiernos nacionales, provinciales o municipales para que ese tramo más costoso de caño llegue a un barrio, llegue a una ciudad donde no se tiene ese servicio. Y luego, obviamente, la posibilidad real de que la familia pueda afrontar la conexión final. En muchos casos se hace con el acompañamiento de la provincia o de algunos entes que acompañan o subsidian de alguna forma esa conectividad, en cuotas o se carga en la cuota del sistema, pero lo importante es tener la red y cuando la tenés, que funcione, porque si no tenés, si tenés el gas en la puerta, pero no tenés presión de gas, porque falta una planta de presión en algún lado del ducto, bueno, la verdad es algo que no puede sobrecaer sobre el vecino. Realmente es un error, por decir poco, o una falencia seria de planificación de las empresas respecto de poder tener eso previsto de tipo y forma. Yo lo digo en el sentido de que está bien, se hablaba recién poner la diferencia entre lo que es el Nahuel Huey, por ejemplo, el barrio Dos Valles, que es bastante nuevo. Sí. Digo, el aumento del gas es claro y a la gente le cuesta poder pagar en ese sentido. Ahora, de ahí pagarlo y no poder tener una buena calidad de gas, o inclusive peor, a mi parecer, a nivel moral, me atrevo a decir, que es pagarle el gas a, por decir algo, desconozco en realidad cómo se funciona, pero por ejemplo el barrio privado en el que está viviendo actualmente o está por vivir el ex intendente Genuso. Sí, no sé el caso puntual de cada barrio, cómo son a ver, cada barrio, cada desarrollo tiene su lógica. En algunos casos el servicio, digamos, el servicio lo brinda el Estado, con un barrio del PPB o con un barrio, digamos, vinculado a un desarrollo urbanístico estatal, la obra de infraestructura va por vía del Estado. Desconozco cómo es la vía, digamos, de los servicios privados, entiendo que se venden los lotes con la red, digamos, servida. De todas formas, el problema final es si tenés o no gas en el gasoducto común. Y ahí el problema viene a un nivel superior respecto de qué hacen los organismos de control nacionales respecto de esa situación, qué se le exige y cuáles son los resortes para poder aplicar las multas o las exigencias de empresas que son prestadoras de gas a nivel nacional o a nivel regional, y que se hagan las obras en tiempo y forma, que se planifiquen en tiempo y forma para que después cuando vos abras la llave de gas tenga gas en calidad suficiente, tanto en la posibilidad de entregar calor que tenga ese gas, la calidad, digamos, química de ese gas, como obviamente las condiciones de seguridad de la red para que funcione como corresponde. Ahora, y ahí entran a jugar las desigualdades que para mí hay que poder entender, o por lo menos desde mi punto de vista personal, me parece que es importante marcar. Muchas de las familias más carenciadas, y algunas también de clase media o clase alta que por ahí están en una persona no servida, pero que una familia tenga que pagar más de 12.000 pesos por una garrafa, cuando una garrafa no te dura un mes. En algunos casos te dura una semana y media, depende de la capacidad, digamos, de autogestión que puede tener esa familia de ese valor. Y la tarifa también domiciliaria sea extremadamente barata, llegando a algunos bimestres a menos de 2.000 pesos en algunos casos. Bueno, hay una cuestión que hay que poder sopesar y ver cómo la inversión se realiza y
cómo también se le puede llegar a esa familia, muchas veces no le sobra la plata, para poder tener un gas de red como corresponde. También es verdad, y me ha tocado como concejal en su momento, acompañar algunas regulaciones dominiales de lotes de la ciudad. Los últimos que planteamos fue en el barrio Malvinas, donde la exigencia de las empresas para poder hacer la conexión de gas es que vos tengas en condiciones tu lote, tengas la propiedad del lote, que tengas adecuado, digamos, la mensura de ese lote, catastralmente. Bueno, en algunos casos lo hemos podido hacer, se acompañaron cuestiones que eran regulares de 10, 15, 20 años de no hacer un trabajo, digamos, a conciencia al respecto, y hoy esas familias, puedo decir con la alegría de que tienen el gas conectado después de haber hecho el proceso que era del lado municipal, que era normalizar la tierra para que el vecino tuviese esa posibilidad de conectar los servicios. Sobre todo el gas que es más exigente respecto de la titularidad de la tierra. Bueno, insisto, cada una de las partes tiene que hacer lo que le corresponde. El municipio regularizar la cuestión nominal para que el vecino no tenga una traba en el acceso a la tierra. También hace poco. Bien. Te quería preguntar, cambio el tema, ya que estamos hablando, que de igual manera está un tanto relacionado, frente a la nueva gestión a nivel municipal, el tema de los terrenos. ¿Qué pasa con el tema terrenos? Porque sabemos que fue caballito de batalla, por lo menos, de la campaña de Walter Cortés. Y según me confirmaron algunas fuentes, lo mencioné en el comentario editorial, junto al natatorio municipal se piensa hacer alguna obra relacionada precisamente a la MEC. ¿Opiniones sobre esto, Gerardo? Mira, no conozco ese caso lo que me planteas. De todas formas, cada proceso tiene que estar a la vista del Consejo Municipal y del Tribunal de Contralor. Y si hay incompatibilidades, se tendrán que marcar en tiempo y forma para que sea eso razonable. Yo creo que el tema habitacional en la ciudad es complejo, no es una tarea fácil. Me parece que, un poco escuchando lo que fue la apertura de sesiones del intendente, y acá voy a tratar de tener una reseña al pie, digamos, de lo que creo que hay que poder evaluarlo a cualquier gobierno municipal, porque en la complejidad, si bien tienen sus diferencias en el marco nacional, en la provincial y el marco municipal, habiendo sido concejal de esta ciudad, debo reconocer que es muy compleja la gobernanza de esta ciudad. Para los políticos, para cualquier intendente que esté en el centro cívico. Ahora, yo creo que de acá al año próximo, habiendo escuchado los lineamientos, por lo menos políticos, porque por lo menos desde mi punto de vista faltó tal vez un tema más concreto, técnico, de cómo se piensa llevar algunas cosas adelante, pero bueno, después de 3 meses o 2 meses y medio desde la asunción hasta la apertura de sesiones, me parece que para un gobierno nuevo no hay un tiempo prudente como para decir, bueno, tienen un conocimiento cabal y pleno de todas las complejidades del Estado municipal y la situación contextual en la cual se ubican. Yo creo que de acá al año que viene, al próximo apertura de sesiones, habrá que ver si hay con un poco más de criterio riguroso, bueno, qué de lo que se dijo se pudo llevar adelante y qué de lo que se dijo no se cumplió. Ahora, es importante que el proceso sea enmarcado en lo que plantea la Carta Orgánica, en lo que marcan las normativas, en que sea un proceso transparente, que la planificación urbana no sea una cuestión de frases, sino realmente de hechos concretos. Cuando me refiero a hechos concretos, vuelvo al ejemplo del programa más temprano. De nada me sirve tener un pedazo de tierra si no está urbanizado. De nada me sirve poner una familia o tirar una familia en un lote que no tiene luz, que no tiene agua, que no tiene gas, que no tiene apertura de calles, que no tiene veredas, que no tiene iluminación, que no tiene una planificación respecto del transporte urbano, respecto de cómo ingresa un bombero, de cómo ingresa una ambulancia, de cómo sale o entra la familia que vive adentro respecto de la urbanización que la conecta con el resto de la ciudad. Entonces, pensar la casa habitación, digamos, de la ciudad no es solamente la tierra. Y también el concepto tierra, yo creo que en el déficit habitacional que hay, y esto es una experiencia personal, no digo que sea la solución ni que sea lo que se tenga que hacer, debe dejar de ser, digamos, el ejemplo de tierra igual lote individual. No hay tierra mayor a eso. Hay que empezar a ver y a pensar soluciones adicionales que integren un poco más el suelo ocioso en el casco urbano. Hay mucho lote en el casco urbano sin un uso concreto, y dejar de expandir la mancha urbana donde complica justamente el acceso a los servicios y el carecimiento de llevar ese servicio de un nodo hasta un barrio a 20 kilómetros del centro de la ciudad. Entonces, yo creo que hay que empezar a pensar en soluciones de pequeña escala, no hablo de grandes monobloques y desastres como se han hecho en la historia de Bariloche, que realmente son un mal ejemplo de la urbanización,
Pero sí, soluciones donde convivan 2, 3, 4 familias, monobloc bien hechos, edificios bien integrados, donde bueno, un lote de 400 metros cuadrados es más de una solución habitacional, como podés ver en cualquier edificio privado que ves en la ciudad que se desarrolla, donde con 3 o 4 pisos dan una solución habitacional para un segmento de la población. Y que ese acceso a la población sea un acceso igualitario, con algún mecanismo de sorteo que dé transparencia, con algún filtro claro respecto de lo socioeconómico o respecto de la capacidad de pago de las cuotas para que eso sea virtuoso y realmente pueda seguir alimentando la compra de más terrenos o de infraestructura, y obviamente intervenir positivamente para que no sea la única alternativa a la cuestión inmobiliaria. Hoy comprar un lote privado es inalcanzable para la gran mayoría de las personas normales, digamos, porque estamos hablando de arriba de 50.000, 60.000, 100.000 dólares para comprar el lote. Ni hablar de construir, el metro cuadrado de construcción, la última vez que consulté, superaba los 2.000 dólares el metro cuadrado. O sea, para una familia normal, tipo, que trabaje y tiene un sueldo promedio, es inalcanzable comprarse un departamento, comprarse un lote y construir. Ahí es importante que el Estado tenga una medida clara de intervención, pero esa medida tiene que estar pensando en toda esta cuestión, pensando en cómo se asigna, en cómo se depuran los benditos listados de tierras de viviendas que nunca se sabe cuándo terminan y cuándo empiezan, porque es muy complejo. Cada digamos, gobierno municipal renueva, digamos, la sensación de la falta de servicios habitacionales, pero la realidad es que es muy difícil gestionar lo que no conoces en términos de datos. ¿Cuánto realmente de ese dato es real? ¿Cuánto de ese dato realmente es necesario? ¿Cuántas familias realmente hay que filtrar porque ya ni siquiera es que están pidiendo, sino ya solucionan la cuestión de por otro lado? Entonces, todo eso hay que poder dimensionarlo adecuadamente, a la par de que se piensa, bueno, ¿cómo vas a crecer? ¿Vas a crecer hacia la circunvalación? Y una vez que cruces la circunvalación, como se ha intentado varias veces, terminás en el Cerro Carbón, terminás en cualquier lugar, digamos, porque una vez que pasaste el caño de la ruta, es incontrolable el crecimiento. O vas a crecer hacia adentro de la ciudad respecto de algunos lugares donde podrías, modificando la densidad, modificando algunas cuestiones puntuales, o con una pequeña inversión, permitir que en un lote cercano a la zona donde nos ubicamos hoy de Donelli, tener por ahí alguna solución alternativa. De lotes municipales ociosos, digamos, que sean de dominio fiscal, o comprando tierra del municipio para hacer una inversión inteligente, similar a la que se ha desarrollado con el plan Procrear o unos planes donde vos construís en densidad, no barrios grandes, sino construís en densidad, con una lógica actualizada, digamos, de lo que implica construir edificios, los lugares de estacionamiento, pensar justamente cómo va a vivir esa gente el día de mañana, dónde va a estar el comercio de cercanía, dónde se va a tomar el colectivo de la persona, o dónde va a dejar su auto para ir a su casa, o dónde va a ir a la escuela el día de mañana la persona, o dónde va a trabajar. Todo eso hay que poder pensarlo y hay que tratar en lo posible de hacerlo de una forma integral, porque si no nos pasamos permanentemente en la ciudad discutiendo la planificación y las familias siguen esperando, digamos, la respuesta concreta. Y hay que poder tratar de hacerlo lo más a la par posible, ¿verdad? Sin un entendimiento claro de esa complejidad. Lamentablemente lo que se recae en cuestiones parciales, o la tierra sin servicios, o luego el Estado yendo atrás de tomas irregulares que es mucho más caro y más complejo realizar con la gente viviendo en el lote. Entonces, imagínate vos abrir una calle, o pasar un tendido eléctrico, o pasar una obra de gas con una familia viviendo a 5 metros de la obra. Ya eso ya genera una complicación, un sobrecosto importante. Además de la cuestión de seguridad, la cuestión, digamos, de lo que implica el acceso adecuado a la tierra para que la familia tenga realmente el beneficio jurídico de tener acceso a su tierra, poder tener los papeles en condiciones para poder acceder a un crédito, para poder tener un dominio real de esa propiedad. Eso muchas veces venimos atrasados en muchos años. Nos ha tocado en el Consejo en su momento hacer regulaciones de más de 20, 30 años de parcelas que por diferentes condicionamientos, digamos, de la época, no se hicieron las cosas en condiciones y eso evitaba totalmente que el vecino acceda al gas cuando estaba el gasoducto, que acceda a un mejor servicio eléctrico, que acceda, digamos, a una mejor vida, digamos, en comunidad. Y obviamente está el desafío de regularizar lo que está mal hecho o de lo que se hizo de forma irregular, las tomas, las usurpaciones, poder darle vida comunitaria a esos lugares y que el Estado entre como corresponde, y planificar las obras nuevas. ¿Dónde planificar obras nuevas? ¿Cómo accede la familia bariloche a esos barrios y a qué costo? Si ese costo tiene que ser un costo regalado, pero muchas veces se ha demostrado que ni siquiera se paga, o no hay control y no funciona, o tiene que ser un costo que permita, según los ingresos de la familia, poder afrontar esa cuota como si fuese de alquiler, pero sabiendo que es la casa de uno. O sea, con alquileres que están arriba de los 150.000 o 100.000 pesos en la ciudad, claramente, digamos,
el esfuerzo de una familia es muy alto y cada vez se hace más alto y hay que poder acompañar de políticas a tiempo para que esa plata se redireccione a la obra pública o a emprendimientos cooperativos que construyan vivienda y también liberen plazas de alquiler que también bajen el precio respecto a la demanda. Ahí hay un tema de demanda donde hay más gente para alquilar que la oferta que se intenta dar del sector privado en el inmobiliario o en el alquiler. Eso eleva los precios naturalmente. Sumado que fue el desastre de la ley de alquileres y la regulación también se plantea ahora, bueno, no hay reglas claras para quien alquila en la ciudad y eso complejiza además el nivel de vida de nuestra ciudad, poder llegar a fin de mes con el costo de un alquiler y la imposibilidad cierta de mudarte a otro lugar o de poder comprar un lote o de poder construir. Digamos. Realmente ahí si el Estado tiene una regla clara, cuando hablo de Estado hablo de municipalidad, hablo de provincia y hablo de nación en su conjunto. La verdad que es muy difícil, digamos, para una familia de tipo poder llegar a construir su casa, poder tener su casa, poder comprar un departamento, acceder a una vivienda donde mínimamente planifique tener una familia con un cuarto, con un cuarto para la familia, para los adultos y para otro cuarto para los niños de la casa. ¿Cómo ve que el manejo actual del Instituto de Tierra y Vivienda? Porque también tengo entendido que están haciendo algo relacionado a un sorteo, puede ser respecto a las tierras, pero aparentemente solo estaría contando para aquellos que estén afiliados al Cortés, ya sea en el pool, a la MEC o a la EC. ¿Qué opinión sobre esto? Bueno, yo creo que yo no voy a decirme lo que dije públicamente en sesiones o en revisiones del Consejo. De hecho, mi último periodo concejal fue bastante complejo en ese sentido porque manifesté lo que pensaba, básicamente. Yo creo que Tierras de Vivienda es un desastre. Repito, por si se escucha, desastre. Y no hablo de las personas que hacen la tierra de vivienda para ir al empleo de planta o que hacen el esfuerzo de poder agarrar un papel o algo. La conducción de todas las gestiones, y esto lo digo cuando lo sostengo, ha sido un desastre. Y el desastre se da en el resultado. El resultado de tener un instituto de promoción o de tierra de vivienda ha sido que tengamos una crisis habitacional de los últimos 15, 20 años hasta parte sin solución. Entonces, a la creación de la figura y el objetivo que ha tenido que cumplir, totalmente no lo ha cumplido. Ese ya es el primer plan parámetro para plantear, no ha servido la estructura respecto de cómo es la sensación que tenemos en la comunidad. No lo digo yo, cualquier vecino que ha ido, ha peregrinado, lo han anotado y nunca más lo han llamado o han habido ese tipo de situaciones complejas. Eso parece que hay un modelo de gestión que no funciona. Luego el problema está en dónde planificar el crecimiento de la ciudad para poder dar una oferta habitacional. Si vos tenés un estudio y una planificación concreta de a dónde vas a crecer, ¿qué vas a ofrecer? Y lo que ha pasado en el último tiempo es que se ha ido atrás del problema, se ha ido atrás de regularizar tomas, se ha ido atrás de regularizar cuestiones de usurpaciones, se ha ido atrás de regularizar cuestiones mal hechas en muchos años. Entonces termina siendo una solución parcial para lo que ya estaba asentado, no para lo nuevo que viene por venir. Y después, cómo manejar las bases de datos de forma transparente en cada comunidad para que eso de acceso sea universal, sea accesible y tenga parámetros claros. Que no quiere decir que la accesibilidad o que el sorteo tenga que ser con un parámetro igualitario, porque claramente tenés que pensar políticas públicas habitacionales para una familia, por ejemplo, con una mamá sola con sus hijos, o para una persona con discapacidad, para una persona mayor, que también muchas veces también alquilan con una jubilación paupérrima, para una familia joven, para una familia trabajadora que tiene un sueldo blanco, que tiene un sueldo todos los meses, y también para el cuentapropista que por ahí no puede sostener todos los meses una cuota o un ingreso. El universo es muy complejo. Vos podés armar una política que la última vez que se actualizó la tierra fue autoridad de este consejo. Porque frente a una situación concreta que estábamos regularizando un lote para una cooperativa o un sindicato, nos encontramos que en la regularización, digamos, de la tierra, el valor por metro cuadrado era de 500 pesos. ¿Hace cuánto? Y eso fue en el 2019-2018. Frente a esa situación, planteamos, digamos, un incremento del 100% a 1.000 pesos el metro cuadrado. Y en eso el sindicato, puntualmente que lo suscribió, que fue el sindicato de Fuerza, lo entendió lógico y se hizo esa actualización. Después nunca más Tierra de Vivienda mandó la ordenanza para actualizar el precio de la tierra. Entonces ahí también genera una situación donde, a ver, si quienes tienen la necesidad de actualizar esos costos no lo hacen, mal puede el Consejo, sin información adecuada y sin todo lo que implica tener esa concepción global, hacerlo de préstamo. Entonces,
claramente planteamos en ese momento la necesidad de debatir la forma de acceso, de tiempo, de forma de pago, de sorteos, de cómo calcular el costo. Y cuando calculas el costo, justamente estábamos en ese momento viendo lo que había sido la crisis de los UBA a nivel nacional, que también había sido compleja, la indexación, por la indexación digamos, de las cuotas, porque se dispararon las inflaciones. Poder pensar el mecanismo que sea rápidamente actualizable, pero suele ser una trampa para el vecino que accede a un contrato para poder pagarlo. Entonces, no es fácil hacerlo, pero hay que hacerlo, hay que pensarlo. Y yo creo que eso no se ha hecho. Se cae muchas veces en la promesa electoral de dar lotes sin tener claro cuál es la complejidad de poder dar ese lote con la infraestructura. Yo creo que cualquier mecanismo, sea el que sea, tiene que ser transparente, tiene que ser sustentable y tiene que ser sujeto a la planificación urbana que marca la Carta Orgánica, que marca los planes del Código Urbano y que marcan los planes especiales que se pueden hacer para que quede con la ciudad. Yo lo único que deseo es obviamente que tengan las autoridades la iluminación y la inteligencia para poder hacer eso en la mayor eficiencia posible, en el menor tiempo posible. Y yo creo que en la medida que se cumplan los canales institucionales, se respeten las formas que marca la Carta Orgánica, que se respeten las ordenanzas vigentes y se generen los acuerdos dentro del Consejo para poder llevar rápidamente un acompañamiento, obviamente se van a poder tener las herramientas para poder dar ese primer paso. Y después, obviamente, el contexto nacional no hay que poder obviarlo. Es muy complejo hoy el contexto, para que subirse la plata, pasa mucha obra pública que está paralizada porque no hay referencia de precios, no puedes comprar un hierro para construir, un caño, hay un tema macro, estructural, que también nos pide que se solucione para que, teniendo la posibilidad, el municipio o la provincia pueda rápidamente inyectar ese crecimiento. A la vista está digamos, de que hay, por lo menos en este plano nacional, una voluntad de paralizar la obra pública, de tener construcción de escuelas, de casas, de obras, de caminos. O sea, hay un tema ahí que hay que poder repensar. De hecho, el gobernador en su apertura de sesiones, de cómo las provincias, si esto se sostiene en el tiempo, la voluntad de no construir nada a nivel nacional, bueno, se generan más recursos para hacerlo a serio, pues, digamos, a nivel interno. Pero bueno, no es fácil y obviamente todo juega, digamos, un baile muy complejo respecto de el financiamiento, las condiciones macroeconómicas para poder darle valor a ese metro cuadrado de construcción o la casa construida, la posibilidad real de tener el recurso ahorrado o un préstamo internacional o lo que fuera para poder inyectar ese recurso, las empresas que estén dispuestas o en condiciones para poder afrontar esas obras a nivel local o a nivel provincial y realmente una vez que tengas todo eso ordenado, que tengas ordenado cuál es el nivel de gente que va a solicitar la vivienda. Y cómo la asignás. Vos podés tener 5, 6, 7 años la discusión de cómo vas a asignar la vivienda. Tenés que tener un mecanismo claro, validado por ordenanza, con parámetros claros de control, para luego pasar a la asignación de tierra sin ningún tipo de observación oscura, rara o que llame al malentendido. Bien. Muchos en realidad son los temas y poco es el tiempo. Igual invitado cuando quieras, siempre invitado acá al Témpano para charlar. Quiero preguntarte primero, me mencionaste muchos temas, así que voy a empezar a acumular preguntas, pero ¿qué esperás primero para los 4 años ahora que se vienen de Cortés? Porque ya han habido, digamos, eventos con secuencias, por ejemplo lo que sucedió el otro día en el Consejo con las manifestaciones, creo que era el SOGEM pero principalmente el Sindicato de Comercio. La ausencia del, digamos, el no dar quórum de parte de los concejales y quería preguntarte respecto a todo lo que mencionaste recién, sobre todo, ¿cuál de todas esas medidas es la prioridad? ¿Cómo habría que arrancar? ¿Qué es lo primero que tiene que ser un intendente o qué es lo que tendría que hacer Cortés? Es sentarse, entrar a la oficina y decir primero esto y nos vamos ordenando. Bueno, a ver, no sé si estoy en condiciones de plantearme yo adelante qué es lo que tiene que dejar de hacer. Parece que ahí quien se ha asumido como candidato a intendente debiera tener, digamos, de mínima claro qué es lo que se está por afrontar, digamos, como su responsabilidad. Yo te digo para cualquier candidato a intendente, tanto el que ganó como los que no ganaron. Ahora, dicho esto, vos en la estructura municipal tenés una estructura de planta que trasciende las gestiones y tiene un trabajo que viene realizando, con el cual ahí, y creo que esto lo han hecho, por lo menos que he consultado, pero bueno, si no lo han hecho, creo que de repente están a tiempo de hacerlo, es de apalancarse o de ponerse, digamos, a la par de los empleados de planta que saben mucho, digamos, para poder llevar este municipio adelante, de
cuáles son las falencias, cuáles son las limitaciones, cuáles son los desafíos que han encontrado, que tienen avanzando en el tiempo respecto de sus áreas y sus obligaciones. Obligaciones están en la normativa, están en las ordenanzas, están en la carta orgánica, digamos, hay cuestiones que, si uno pregunta cuál es la receta para llegar adelante, está en esto. Acá están por lo menos la guía, la forma de la cual uno debería hacer las cosas en la ciudad. Ahora, para eso también tenés secretarías, tenés un esquema de organigrama municipal donde cada uno tiene que tener la capacidad de llevar adelante una política pública en el área concreta que tiene. O sea, yo no consigo un estado, del que sea, donde primero hago la parte nacional, después me ocupo del transporte, después me ocupo del saneamiento, después me ocupo de la parte de parques y jardines, después me ocupo de los servicios. O sea, vos tenés una cuestión que va transversal. Obviamente, en la mirada del intendente o del gobernador, del presidente, hay una mirada política, hay una mirada de prioridades, hay una mirada de hacia dónde vos querés que vaya la ciudad. Yo creo que la mejor receta es ver qué se ha hecho bien en los años anteriores, todos los años anteriores, como historia municipal. Lo que no es que uno arranque y empieza de cero y refundamos, digamos, el municipio. El municipio tiene una inercia propia de la historia de Bariloche, de su idiosincrasia, de las normativas vigentes, con lo cual hay que poder, obviamente, en estos primeros meses del gobierno, si no se hizo antes, revisar qué es lo que está vigente, qué es lo que por ahí está vigente y hay que corregir, y se corrige en el consejo. Y cómo plantear ese primer esquema de gobierno, ese plan de gobierno. El plan de gobierno, que debo decir, no está del todo claro cómo se quiere llevar adelante, porque todavía están, entiendo, en la instancia de evaluación, de auditoría, de entender el marco de... Cortés no tiene un plan de gobierno definido aún. Yo no lo he visto tan claro. En algunas áreas, por ahí el intendente lo dijo en la apertura de sesiones, algunos tópicos, algunas ideas concretas de hacia dónde quiere ir, lo cual es bueno saber, por lo menos tener la idea de hacia dónde se quiere ir, porque ahora se iba a decir, no sé qué quiero hacer, digamos. Ha planteado algunos titulares, si quieren, en términos periodísticos, pero un plan de gobierno como tal tiene que estar reflejado en el presupuesto municipal, que es la política madre, digamos, del gobierno, de a dónde poner recursos, y tiene que haber una lógica del presupuesto respecto de lo que hace el día a día. Si yo tengo una partida aprobada por 100 millones de pesos para el transporte, pero después no la ejecuto, entonces se descansa el plan de lo que decide, de lo que pones en el presupuesto. Si yo planteo en el presupuesto y después no lo hago, o al revés, quiero hacer algo que no lo presupuesté adecuadamente, falla una planificación de los costos de los recursos, lo cual tiene que ser una cuestión integral, desde el presupuesto digamos, de lo que se quiere hacer en las áreas principales, obviamente estableciendo prioridades. No se puede hacer todo al mismo tiempo, más en una crisis como la que está viviendo a nivel económico, pero mínimo el tema de vivienda tiene que ser una prioridad, el tema de la apertura, digamos, el sostenimiento de la red vial para mí es una prioridad, porque te contigo creo un problema en el auto del ciudadano común, en el transporte urbano sobre todo, la falta de mantenimiento de la red vial, cosa que en algunas cuestiones planteó como una prioridad, lo cual reconozco que es algo positivo que así lo vea. Sostener el servicio público municipal. Siempre no parece que lo dimensiona a veces poco o no está tan claro, pero que pasa todos los días el camión recolector de residuos, que funcione adecuadamente el vertedero como corresponde, que es un desastre y que hay que poder ir, espero, pronto a la solución que nos ha planteado, que celebro que se dijo, de la regionalización o de una mirada, digamos que, me alegra ver actores que hoy están más a favor de eso, que tal vez hace un par de años no acompañaban tanto, pero digo, eso ahí va el servicio municipal. Mantener las calles, mantener la limpieza urbana, mantener los parques y jardines, que no es menor, digamos, porque en la plaza donde van nuestros chicos a jugar, donde van, digamos, nuestros jóvenes a hacer deporte, hay que mantenerlos en condiciones de forma digna. No podemos tener plazas que están abandonadas, donde es el único lugar donde van a jugar o a desarrollarse deportivamente, culturalmente los jóvenes de la ciudad. Hay que poner los recursos también ahí y hay que hacer un equilibrio. ¿A dónde va la plata de la ecotasa? Que es un fondo que ponen los turistas, que tiene que ser direccionado de forma inteligente para que sean obras que vuelvan al turista en calidad del servicio que se presta, pero también al residente. No, hay varias cuestiones para poder ver al respecto y, por sobre todo, desde mi mirada, el transporte urbano también es un tema que tiene que poder darse de prioridad. Y tiene que darse de prioridad presupuestariamente, tiene que darse de prioridad en la planificación de las áreas que controlan el transporte urbano y que controlan a la empresa prestadora, sea esta, sea la que venga del futuro o sea lo que sea.
No se puede tener un buen sistema de transporte sin control. Para tener control hay una estructura de control. Inspectores en las unidades, tecnología aplicada al control, sistematización de los datos para poder tener objetividad en la toma de decisiones y no caer en falacias, porque son falacias términos los datos, de que la culpa tiene el estudiante o la culpa tiene tal sector de la población que viaja con la estudiar o una cuestión de algún subsidio. El presupuesto municipal aprobado asciende a más de 60.000 millones de pesos. Ahí hay que ver la prioridades. El año pasado era 33.000 millones de pesos y se ejecutó, o sea, se recaudó realmente y se ejecutó 26.000, 27.000 millones de pesos. Entonces, entre lo presupuestado y lo recaudado hay una realidad que hay que poder tener, porque uno a veces puede presupuestar más en función de una cuestión que se tenía macro, que luego se cambió, la inflación o una cuestión, pero lo importante es que lo que se ejecuta, ¿a dónde va? ¿Cuáles son las prioridades? Y eso se ve en el presupuesto. Se ve mes a mes en el ejecutado presupuestario de todos los meses y cada año, a ver cuánta plata fue a qué cosa. Y ahí podemos empezar a discutir cuáles son las prioridades verbales, cuáles son las prioridades reales. Yo creo que, insisto, es un gobierno nuevo, le deseo la mejor de los éxitos, porque el éxito del intendente es el éxito de la comunidad en términos de tiempo, en términos de tiempo invertido, de inversión pública, de lo que hace el ordenamiento de la ciudad. Pero bueno, para tener un análisis más riguroso hay que dejar 6 meses, un año, para ver realmente cómo este primer año de gestión de 4 marca un rumbo. Yo creo que si en este año inicial se marca un rumbo claro, yo creo que es más fácil completar las cosas en los próximos años de la gestión de queda intendente. Pero bueno, tiene que estar claro el presupuesto, tiene que estar claro la asignación de recursos, y que cuando se haga un debate público sobre esto tengamos los números en la mesa y tengamos claro de qué estamos hablando respecto de, bueno, cuánto sale un metro de cordón cuneta, cuánto sale un metro de asfalto en una calle que falta, cuánto sale subsidio de transporte para no hacer un transporte restrictivo al vecino que no puede sostener un aumento de medio como está planteando actualmente el sistema a nivel nacional, cómo discutir con fuerza a nivel nacional las cuestiones que le corresponden a la ciudad, cuánto aporta la ciudad respecto a otras jurisdicciones, cuánto recibe. Eso es el debate que estamos viendo ahora, provincia-nación, bueno, también municipio-nación y municipio con la provincia, cómo se reestructura esa relación para que lo que el país se produce sea lo que el país recibe y pueda darle su futuro, digamos, como ciudad. Bueno, muchas gracias, Gerardo. Gracias a ustedes por esto. Muchas gracias por quedarse hasta el final. Mi nombre es Conrado Estela. Debo comentarles que se vienen para el Témpano proyectos muy ambiciosos, de los cuales les estaré comentando en futuras ediciones, pero esténse pendientes sobre todo en las redes sociales y demás. Agradezco la presencia de Gerardo Ávila. Invitamos, de hecho, para hablar, entre otras cosas, por ejemplo, el vertedero, tema que le compete mucho a Catalina Afonso Verdial, que en esta ocasión no logró estar en la mesa de opiniones, pero queda invitada, por supuesto, así como a todos. La mesa de opiniones del Témpano queda abierta precisamente para todo el mundo, aquel que desee dar su palabra, vecino, político o quien sea. Y sin otro particular debo despedirlos. Reitero, mi nombre es Conrado Estela. Y dicho esto, recuerden que pueden seguirnos en las redes sociales. Estamos en YouTube e Instagram como Témpano TV. Y ahora sí, sin otro particular, hasta la próxima. Chau, chau.